Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra la Escritura, inspiradas a hombres imperfectos por el Espíritu de Dios, sin hablar de doctrinas ni de preferencias religiosas. Simplemente las explicamos a la luz de su original, hebreo bíblico, costumbres y cultura de la época. Si no se ha inscrito en este canal, le invito a hacerlo y a continuar con nuestras meditaciones sobre la palabra de Dios. Si le gustó lo que escuchó, por favor, dele un me gusta. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia donde mi fe fue probada y me enseñó una lección que quizás le pueda ayudar a usted. Y le quiero dedicar esta meditación a mi hijo Mauricio por haber sido un instrumento usado por Dios en esta experiencia. Al que honra, honra. Al que gloria, gloria. Gracias, Mau, te amo mucho. Debemos saber que compartir las experiencias que hemos tenido con Dios es una manera de glorificar su nombre. Y es también una forma de enseñar. Para los oyentes es muy edificante y por medio de ellas podemos aprender, sin tener que vivir esas experiencias. Toda la Escritura está llena de experiencias personales y han sido colocadas en la Escritura para nuestras enseñanzas. Teóricamente, sabemos que tenemos que ser probados, pero cuando estamos pasando por las pruebas, casi nunca nos apercibimos de ellas, sino que actuamos de acuerdo a las experiencias que vivimos, pero esa vivencia es precisamente la prueba que debemos pasar. Como vemos, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Por eso, la Escritura dice que seamos hacedores y no tan solo oidores de la palabra. Santiago 1, 22 al 25. Esta semana, tratando de organizar mi computadora un poco, cometí un terrible error. Borré permanentemente de mi computador la carpeta donde guardo todos mis apuntes y enseñanzas. Como se podrán imaginar, cuando yo me di cuenta lo que acababa de hacer, comencé a llorar y a gritar y a decir, oh no, Dios mío, ¿qué he hecho? Como que alguien se me hubiese muerto. Lloré tan desconsoladamente que me sentí perdida. Y después de haber terminado de llorar, llamé a mi hijo, que es un genio en las computadoras. Y le conté y me dijo, oh no, Mom, ¿qué has hecho? No sé si te puedo ayudar. En ese momento él estaba en su trabajo. Pero que apenas él llegara a la casa me dijo que él iba a ver lo que podía hacer. Pero me dijo, Mom, no toques la computadora. No hagas nada en ella hasta que yo te lo diga. Porque si haces algo, entonces será muy difícil, si no imposible, el recuperar lo perdido. Porque él no podía entender cómo pudo haberse borrado todos los archivos y los folders estar todavía ahí. Yo tenía tantas cosas que escribir para mi próxima meditación, pero obedecer esto era un reto para mí en esos momentos. Pero le obedecí. Eso mismo hace Dios con nosotros. Él nos dice en Salmos 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y de veras que Él fue exaltado a través de esta experiencia mía. Así que cerré mi oficina y me puse a leer, como me dijo mi hijo que hiciera. De repente, vino a mi mente que Dios tenía control de todo. Y comencé a hablar con Dios y fue en ese momento que me di cuenta que mi fe estaba siendo probada. Y me dije, oh my God, es verdad. Dios tiene control de todas las cosas, como si yo no lo supiera, pero íbamos a ver si era teoría o práctica. Así que comencé a conversar con Dios y le pedí que le diera inteligencia y sabiduría a mi hijo para poder resolverme ese gran problema. Si estaba en sus planes, por supuesto, que yo recuperara todo, y si no, tendría que comenzar de nuevo. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y me tranquilicé. En ese momento, alguien vino a mi casa y me comenzó a decir que esa persona necesitaba cambiar su cerebro para poder olvidarse de todo lo vivido. Y yo pensaba que yo tenía un problema. Eso que venía ella a decirme era un gran problema. Y yo comencé a hablarle, pero mientras que hablábamos,
me di cuenta que esa conversación me estaba llevando a lo que me acababa de ocurrir con mi computador, porque eso era precisamente lo que yo quería hacer cuando me di cuenta del error que había cometido, pero no podía hacer nada. Entonces fue cuando yo le dije, no necesitas cambiar tu cerebro, porque al hacerlo morirías. Eso no puede cambiar, es imposible, pero sí se puede cambiar tu manera de pensar o de ver las cosas. Y miren lo que le dije. Le dije que el cerebro es como una computadora dentro de nosotros. En ella hay una caja de información que se llama mente, y que en la mente están registrados desde el momento de nuestra concepción todos los episodios de nuestras vidas, que son los que nos hacen ser quienes somos, cómo actuamos, cómo pensamos y cómo vemos la vida. Y continué diciéndole, muchas veces como tú ahora, queremos que nuestro cerebro desaparezca, pero es que eso no es posible. Pero lo que sí es posible es hacer lo que nos dice la Escritura, y es que tenemos que renovar nuestras mentes, cambiar nuestro modo de pensar. Y eso solo es posible cuando leemos por lo menos un verso bíblico al día y meditar en él todo el día. Y verás, le dije, cómo el Espíritu de Dios te va renovando tus pensamientos y el modo de ver las cosas. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios es tan hermoso que me trajo a la memoria la manera de cómo mi hijo iba a tratar de recuperar mis archivos perdidos, porque él vive en otra ciudad a 4 horas de donde yo vivo. Él se hizo de un programa donde pueda entrar por remoto a mi computador de cualquier lugar del mundo y así ayudarme. Pero yo le tengo que dar permiso o darle mi clave. De otra manera, él no podría entrar a mi computador. Así que le di mi clave y cada vez que aparece una necesidad, él solo entra y soluciona. El programa se llama en inglés TeamViewer, que es algo así como trabajando en equipo, pero por remoto. Y con eso en mi mente le pude decir a mi amiga que de la misma manera que mi hijo me iba a ayudar entrando a mi computador, pero con mi permiso, ella también puede trabajar en remoto en conjunto con Jesús, pero que tenía que darle permiso para que él pudiera entrar en su vida y así ayudarla. Y poco a poco él la ayudaría a renovar su mente. La verdad que esto fue muy hermoso, fue una experiencia hermosísima. Y como sabemos, a los que aman al Señor, todo ayuda para el bien. Ese percance que tuve con mi computador me enseñó muchísimas cosas. Y una de las lecciones que aprendí de esta experiencia es la siguiente. Pero primero, tengo que explicarles un poco para los que no saben tanto de computadoras como yo, puedan comprender mejor la hermosura de esta experiencia. Comparativamente, las computadoras son como nuestro cuerpo. Así como el cuerpo contiene todos los órganos para su funcionamiento, la computadora también tiene sus componentes y uno de esos componentes es el disco duro, que es como nuestra mente, que desde nuestra concepción han sido programados y toda esa información es la que nos hace actuar de la manera que actuamos. Y en el disco duro se instala el sistema operativo y todos los archivos que son creados. Ahora vamos a comparar la función de la tabla del contenido de un libro con la tabla del contenido del disco duro. Un libro tiene una tabla de contenido o un índice que muestra la estructura de su contenido y permite al usuario saltar directamente al punto que le interesa del libro. Aunque una tabla de contenido se identifica visualmente, resulta conveniente añadirle un encabezado distintivo y visible para ser destacados. Figurativamente hablando, cuando quitas un capítulo de la tabla del contenido de un libro, no has quitado necesariamente el capítulo del libro. Asimismo, pasa con las computadoras. Tú creas un folder y le pones el nombre que te indique su contenido y así será más fácil para ti ubicarlo. En las computadoras, cuando borras un archivo, lo estás borrando de la tabla del contenido. Y así el espacio que tomaba ese archivo en el disco duro ahora aparece disponible para guardar información nueva. Por lo tanto, cuando yo busco el archivo para utilizarlo, sale que no existe.
pero en la actualidad el archivo sigue estando en el disco duro, pero está oculto a mi vista. Como en la tabla de contenido indica que no hay nada en ese espacio, cuando guardas un archivo nuevo, esa nueva información va a reemplazar la información que estaba allí antes. Y por eso mi hijo me dijo que no tocara la computadora y que no trabajara más en ella hasta que él la viera. Pero si solamente la borras, se ocultará de tu vista y esa información va a un folder llamado folder de reciclaje, que si algún día lo necesitas ver, lo sacas de ahí y ya está, lo tienes nuevamente a tu vista y lo recuperas. Y es que metafóricamente hablando, así ocurre con el ser humano. Muchas veces deseamos cambiar algo que hicimos en el pasado, nuestra forma de vivir, de pensar, de actuar, y no lo podemos hacer. Asimismo, yo quise cambiar lo que había hecho con esa información que he amado tanto, con todo eso que Dios me ha enseñado, pero no sabía cómo recuperarlos y me sentí tan impotente e incapacitada que tuve que llamar a alguien que supiera más que yo, que estuviera capacitado y estuviera dispuesto a ayudarme. Y como dije en la meditación de los 7 cielos, Dios siempre está cabalgando en los lugares desérticos. Su presencia está muy cerca de los que le buscan. Busquémosle, invitémosle en todas nuestras situaciones. Toma tiempo cambiar nuestras viejas maneras de vivir, de liberarnos de todas esas tradiciones y conceptos aprendidos o preconcebidos durante todas nuestras vidas. Así como mi hijo tuvo que comprar un nuevo programa para que lo ayudara a ver el problema y resolverlo, asimismo nosotros tenemos que buscar ese nuevo programa que se llama Palabra de Dios y Espíritu Santo para darle solución a nuestras desavenencias. Y eso nos ayudará a poner la mente de Cristo en nosotros, que sería la nueva información que borrará permanentemente la del viejo hombre. Qué lindo, ¿eh? Aunque no se borrará permanentemente, estará siempre en nuestro subconsciente. Pero si lo quieres traer a tu memoria, lo podrás hacer, aunque no sería lo más conveniente. Mejor es dejar en nuestras mentes esas nuevas memorias creadas que transforman nuestra vieja forma de vivir y de actuar. Tal y como lo dice Gálatas 2, 18 al 20, y leo: Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué tremendo! ¡Qué hermoso! Es que estoy maravillada con toda esta experiencia. Y para cerrar, lo más hermoso de toda esta experiencia fue que, primero, me dejó ver que estaba en medio de una prueba, y eso no es muy frecuente. Y segundo, una vez pasada la prueba, vi cómo se restauró todos los archivos que había perdido. Amigos, esto es maravilloso. Tenemos que aprender a pedir ayuda a Dios cuando lo necesitamos, sabiendo que Él tiene control de todo lo que sucede en nuestras vidas y que de veras ayuda para bien, porque me ayudó a mí a informarme de toda esta hermosura tecnológica aplicada al cuerpo humano, y espiritualmente hablando todo es aplicable. Ayudé a mi amiga, por lo menos la orienté a lo que tenía que hacer, y eso es el bien que sale de esta experiencia mala que me ocurrió. Por eso el significado de malo no es el que nosotros conocemos. Para los hijos de Dios, todo lo malo o lo bueno ayuda para el bien. Y con esto terminamos con nuestra meditación de cuando somos probados. Tómase el tiempo de leer, de estudiar, instrúyase, déjese inspirar por Dios e inspire al mundo de su alrededor. Y así vivirás experiencias inexplicables y maravillosas. Atrévase. Y no olvide que nadie le lea las Escrituras. Léalas, escudriñalas usted mismo. Que nadie le cuente. Solo se las confirme. Regálanos por favor un me gusta. Suscríbete si aún no lo has hecho. Comparte y sígueme. Déjame un respetuoso comentario, lo cual te prometo contestar. Bendiciones. Shalom.
Shalom.